como todas las cosas se pueden suponer, tú crees que una droga es la única adicción, pero se tiene más de una opción. Sí es cierto, si es caso, sí es cierto. La adicción es una enfermedad que crea dependencia físico-psicoemocional. ¿A qué se refiere? Eso no lo sé. Que alguien explique esto de una vez. Una adicción es una enfermedad progresiva que se caracteriza por signos y síntomas. En ellos se ven relacionados elementos biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Es común que una persona con adicción presente episodios de descontrol, distorsiones del pensamiento y negación a la enfermedad. Siendo así que cualquier actividad que sea placentera para la persona puede convertirse en una conducta adictiva. Hay dos formas generales para clasificar las adicciones. La primera es la psicológica, que hace referencia al juego patológico, al sexo, a las compras, a la comida, al trabajo, al ejercicio, al celular y al internet. Mientras que la clasificación de adicción química hace referencia a las drogas como los opiáceos, el alcohol, la cocaína y anfetaminas, los alucinógenos, el cannabis, el tabaquismo y otras drogas de síntesis. Las conductas adictivas tienen una serie de factores predisponentes. El primero sería el factor psicológico con características de personalidad, impulsividad, autoestima baja, intolerancia y la forma de afrontar problemas. Después se encuentra el factor de vulnerabilidad emocional con la falta de afecto y la pobreza de relaciones sociales. El factor social se refiere al fácil acceso a comprar o consumir droga y la falta de recursos comunitarios de ocios saludables gratuitos o la ineficacia de estos. El factor familiar se caracteriza por la falta de normas claras, de comunicación, apoyo y afecto, la permisividad con el consumo de sustancias, la violencia familiar y el abuso sexual. Y por último se encuentran los factores escolares que se le atribuyen al fracaso escolar, acoso y absentismo. ¿Y cuándo decimos que una persona es dependiente? Pues cuando la persona no ejerce autocontrol en el consumo o conducta adictiva, teniendo que consumir o actuar, lo quieran o no. Esto para poder disminuir los malestares ocasionados por no consumir o realizar la actividad adictiva. Es así que la sustancia o conductas adictivas se vuelven el eje principal del estilo de vida de la persona, ocupando la mayoría de su tiempo y creando complicaciones en las esferas física, psíquica, social, cultural y espiritual del consumidor. Hay una gran cantidad de consecuencias generadas por una adicción. Cada situación es distinta, pero las más comunes pueden ser los cambios de humor, pérdida de la comunicación emocional y aplanamiento emocional, irritabilidad, violencia, incremento de los gastos a causa de la propia adicción o de los tratamientos, disminución del rendimiento académico o laboral, cambio de amistades por personas cercanas al ambiente de la adicción y aparición de otras conductas adictivas. Los factores de protección son aquellos que pueden reducir la probabilidad de que una persona desarrolle una adicción. Algunos ejemplos son interactuar en grupos donde se tiene un cuidado biopsicosocial, promocionar el pensamiento crítico y la autonomía y recibir educación emocional. El proceso de abordaje se centra en que el paciente aprenda respuestas de afrontamiento adecuadas ante las situaciones de riesgo y en la exposición programada a las situaciones de riesgo. La primera fase es el control de estímulos. Esta se refiere a quitarle al paciente cosas o situaciones relacionadas a su adicción. Por ejemplo, en el caso de la adicción al juego o ludopatía, se podrían evitar los casinos. La siguiente fase de la terapia es la exposición a los estímulos. En esta fase se empieza a acercar a la persona a lugares o situaciones que podrían influir en su adicción para que el paciente logre habituarse y no consumir o realizar la conducta adictiva. Por último, la prevención de recaídas. En esta se trata de identificar situaciones de riesgo para la recaída, aprendiendo herramientas que le sirvan para afrontar a la adicción y modificando ideas distorsionadas que tienen sobre su capacidad de control sobre la conducta adictiva. A largo plazo, es conveniente hacer frente a los problemas específicos como la ansiedad, la depresión, los problemas de pareja e introducir cambios en el estilo de vida. Vive sin drogas. Todo con medida.